Ahí va. Bueno, entonces, esta clase corresponde a la unidad 4. Lo presento así por si algún día en el futuro alguien mira esto. Nadie sabe. Esta unidad, bueno, hay que ayornarla a todas las demás. Voy a compartir pantalla, ¿me esperan? A ver. Eh, toda la pantalla. Si paso a Word ahora, ¿están viendo mi pantalla? Sí. ¿Ven Word? Eh, ¿Ahí qué están viendo? Yo no Nada. veo nada. Veo como que estás por compartir algo. Ahora sí. Ahora. Ay, ¿qué se ve? Esperen que tengo que Un aceptar Word, acá. acá Ahí nada. está. Ahora Va nosotros. lento, ¿no? Vuelvo al Word. Sí, sí. Ahora está el Word. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, vean acá. Ahí lo que marqué. Díganme cuando lo están viendo. Ahí se ve. ¿Sí? Bueno, esto es un repaso de lo que hicimos en las unidades anteriores. ¿Para qué? Para ordenar esta, ¿está? La primera unidad, TP1. Aspectos epistemológicos. Eso tiene que ver con los conceptos que vimos con Sartori de qué es teoría, qué es filosofía y qué es ciencia. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno. de la unidad uno. Sí, sí, no, quiero que me sigan porque así, como no los estoy viendo, no las estoy viendo. Bueno, les decía, aspectos epistemológicos, que son los de Sartori, y aspectos metodológicos de investigación, más categorías para analizar, que son las de Weber, que vieron tipos de dominación legítima, ¿se acuerdan? Y también consideraciones respecto de lo que es la burocracia. Y con Mills, la categoría de élites de poder. Eso fue la unidad 1 y tiene que ver con tener algunas herramientas epistemológicas y metodológicas para pensar en ciencias sociales los temas que venían a continuación. O sea, ¿por qué lo destaco? Porque debería ser algo que en sus análisis posteriores deberían tener como herramienta que les sirva para pensar. En algún lugar del cerebro lo tienen que tener alojado cuando van pensando las cosas que se les van preguntando. En la unidad 2 vimos aspectos sociológicos, ¿sí? Estoy marcando la unidad 2 sobre la formación del Estado y del mercado. Y ahí vimos el concepto de estatidad de Oslak y vimos el desarrollo de las burguesías y la relación de las burguesías con las instituciones estatales. ¿Y por qué se llama aspectos sociológicos de la formación del Estado? Porque no nos enfocamos en el diseño institucional, en la forma del Estado, sino en la existencia de un Estado nada más. Y cuando decimos sociológico tiene que ver con lo material, es las relaciones humanas que son básicamente mercantiles, pero también hay otro tipo de relaciones afectivas que tal vez no estudiamos, pero que existen. Entonces, en la unidad 2 vimos cómo se formó el Estado y cómo se formó el mercado en paralelo a la vez como dos elementos analíticos separados, pero que en la práctica existen en simultáneo. No es que hay un Estado y un mercado de forma separada. Es una distinción analítica que hacemos. Pero hacemos todo al mismo tiempo, ¿correcto? Y eso fue la unidad 2. La unidad 3 no fueron ni aspectos epistemológicos ni metodológicos de la 1, ni los sociológicos del Estado y el mercado de la 2,
sino que fueron más bien aspectos institucionales, o les diría incluso histórico-institucionales, respecto de la forma organizativa que adquiere el Estado. ¿Comprenden? Esto, voy a marcar la 3. Esto significa, con Sartori, la tipología de formas de gobierno que él desarrolla: presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. Algunas están terminando el trabajo, me acaban de decir, otras no. Bueno, pero si leyeron, sabrán a lo que me refiero. Formas institucionales que adquieren los estados que se formaron. Y al mismo tiempo vimos eh, una historia de guerras en Argentina entre las relaciones de fuerza que existían, las tensiones que existían en nuestro país entre los actores políticos económicos predominantes, y cómo esas guerras y esos resultados de esas guerras le fueron dando una fisonomía institucional al Estado que tal vez se corresponde o tal vez no con las formas que estipula Sartori. Y de eso se trataba la unidad 3, de pensar a cada uno de los autores. Esperen que tengo que aceptar a alguien. Un segundo. Porque esto me mata. Esperen. Me mata que me distraen. Pero no tengo chance, lo tengo que aceptar. Esperen. ¿Qué tal, Daniel? Ahí te vi. Vuelvo. Perdí la línea, la puta madre. A ver. eh, Estaba diciendo las tensiones de la guerra en Argentina, con el territorio que después sería la Argentina, que le dieron una fisonomía estatal, eso, que se podía o no corresponder con las que Sartori creaba como modelos ideales, los que tienen que existir específicamente. Hasta ahí, un resumen de lo que hicimos en cada una de las unidades, ¿correcto? Aspectos metodológicos, repito, y epistemológicos en la primera, sociológicos en la segunda, institucionales, no dejan de ser sociológicos, pero hacen referencia a las estructuras institucionales en las cuales después los actores este, conviven. También hay que pensar que esas estructuras institucionales son pensadas este, en un ámbito que puede ser abordado desde la sociología también, digamos, cómo se fueron creando esas instituciones. Bueno, pero la resultante de esto es que hemos creado instituciones que después muchas veces determinan nuestras conductas y nuestros comportamientos. Bueno, tal vez esta unidad 4 es una especie de complemento de la unidad 3. ¿Por qué? Acá vamos, unidad 4. Vean acá. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, vamos a ver los grandes, lo estoy leyendo, modelos institucionales que se crean después o contemporáneamente de la existencia de las monarquías absolutas, pero en el pasaje hacia la modernidad. Y tenemos, por un lado, el presidencialismo republicano en Estados Unidos, o el parlamentarismo republicano en Inglaterra, o el modelo de democracia participativa que vio la luz en Francia en algún momento de la historia de la humanidad, que después cayó, pero que dejó una huella muy imposible de borrar. Voy a dejar de compartir un segundito. A ver. Ahí está. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos para ver ahora un texto de un autor que se llama Gerardo Pizzarello, que aparece ahí en el WordPress, en la unidad 4, las páginas 58-85. ¿Qué hace este autor? Este autor hace un recorrido histórico por los grandes acontecimientos revolucionarios
que dan inicio a lo que podemos llamar la modernidad, ¿sí? Son la revolución en Inglaterra, la independencia en Estados Unidos y la revolución en Francia, ¿ok? Todos estos eventos son anteriores a las luchas en Argentina por la institucionalidad. Este autor hace un recorrido histórico, pero en el recorrido histórico, con datos sociales, ¿qué va dejando advertir o qué va destacando? ¿Qué tipos de instituciones se van consolidando en cada uno de esos eventos históricos? En Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. Entonces, es una historia que explica un poco todo a la vez, lo sociológico, pero al mismo tiempo lo institucional, ¿correcto? ¿Y qué hace el autor cuando hace ese recorrido? Contrapone dos conceptos que siempre están de alguna manera en disputa. El modelo republicano, por un lado, menos participativo, más restringido, y el modelo democrático, que tiene que ver con la participación popular en la toma de decisiones. Son como dos grandes modelos que no son siempre convergentes. ¿Qué significa que no sean convergentes? Que pueden ser modelos opuestos. Al mismo tiempo tienen unos famosos textos de unos teóricos americanos que salían en un periódico que se llamó El Federalista, que son teóricos americanos que durante la época de la independencia en Estados Unidos pensaban cómo deberían ser las instituciones de ese país. ¿Sí? Y tienen específicamente 4 capítulos para leer, que son muy cortitos, de 3 páginas cada uno. Están en el WordPress, si lo ven ahí, y está indicado en el PDF, digamos, del PDF que les dejé, qué página es cada uno para que no se pierdan. ¿Y de qué hablan ahí esos autores que se llaman Madison, Shea y Hamilton? Son autores de la misma época en la que transcurren los hechos revolucionarios en Estados Unidos. Hablan de cómo deberían ser las instituciones de su futuro país. Y hablan de la división de poderes, que es el modelo que nosotros entendemos como modelo republicano, de la importancia de este modelo respecto del orden monárquico, que era un modelo de, podemos llamar, concentración del poder en una sola persona, que era el monarca, y entonces ellos hablaban ahí de los beneficios de que de separar funcionalmente el poder para que no haya abuso en el ejercicio y que eso limitara las libertades individuales. Eso era lo que esos autores teorizaban en ese momento y que proyectaban hacia futuro. Y decían y pensaban qué podría ser positivo de esto, qué podría ser negativo, qué pasaría con las facciones o con los partidos políticos en el modelo que estaban pensando, qué pasaría con los poderes de los estados parte en ese momento. Eran todas teorías que se desarrollaban en un entusiasmo, un lógico entusiasmo por el nuevo mundo que se avecinaba. ¿Qué hace Pisarello? Pisarello es un autor contemporáneo, vive, es el alcalde, fue vicealcalde de Barcelona, es un historiador, nada que ver, con el momento del federalista. Este autor hace un recorrido histórico, cita a esos autores del federalista, pero también los pone en contraposición con otros modelos más democráticos y populares. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para esta etapa? La propuesta sería, voy a compartir pantalla otra vez. Espérenme, espérenme. Vuelvo al Word. Acá. La propuesta sería la siguiente. Dígame si están mirando. Estoy en la página, bueno, del Word en la de la derecha. ¿La ven? Sí, sí, se ve. Bueno, en principio, ¿qué incorporan? No es que estas son las preguntas, pero bueno, van a quedar muy parecidas, ¿eh? ¿Qué incorporan las revoluciones en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Francia al corpus teórico republicano democrático? Es decir, ¿cuáles son los elementos que, por ejemplo, Gran Bretaña incorpora a... ¿Qué significa corpus teórico?
todos los nuevos conceptos que para nosotros hoy son naturales y que tienen que ver con el orden republicano democrático. Por ejemplo, el Parlamento. Ese es un elemento que incorpora la Revolución Británica, la centralidad del Parlamento. Se incorpora a lo que podemos llamar el corpus teórico. Otros elementos podrían ser, por ejemplo, la división de poderes. Otro elemento sería la participación popular. Otro elemento es el poder de los estados locales. Otro elemento sería la no concentración del poder o la división funcional. Es decir, otro, la independencia. Estoy diciendo todos elementos que para nosotros hoy son componentes de un ideario institucional republicano democrático, pero que en ese momento no existían. Todos estos conceptos que estoy mencionando no existían. Entonces, la idea sería, a priori, que a partir de la lectura de los textos, tanto el de Pisarello como los 4 o los 5 capítulos del Federalista, puedan puntear qué fue lo que incorporó cada uno de los eventos revolucionarios que explican que explica Pisarello. Les voy dando un poco de información sobre las fechas que vuelvan a leer. Gran Bretaña fue el primer gran evento revolucionario durante el siglo XVII y todo el año todo 1600. Estados Unidos y Francia son eventos contemporáneos que ocurren 100 años después. ¿Correcto? Eh, bueno, después de esa pregunta habría una directamente relacionada con los federalistas. ¿Qué modelo piensan los federalistas para el gobierno americano? ¿O por qué tipo de diseño se inclinan? Esto es algo muy sencillo de advertir de la simple lectura de los libros del federalista, que son el 10, que es la unión versus las facciones, y después, todo seguido de la página 188 a la 201, hay solo un capítulo que no iría en el medio, pero son 3 paginitas, las pueden leer, que va desde el libro 47 al 51, de la página 188 en adelante, en donde ahí ellos hablan del equilibrio de los poderes, de la no usurpación de uno sobre otro, de la importancia de... Ellos hablaban sobre todo, hoy nos parece raro, de que el legislativo se iba a imponer a los demás y había que poner un límite al poder legislativo. Bueno, lo van a leer. Otra pregunta, o otra que se me ocurrió interesante es si es compatible el modelo que piensan los federalistas con las democracias modernas. Las democracias modernas son las democracias que incorporan el sufragio y la participación popular. Claramente, los modelos que pensaban los federalistas eran modelos parapropietarios, en donde no había participación de todos, sino solamente aquellas personas que eran propietarias. Por eso la pregunta siguiente es si el sufragio universal altera todos los principios que se debatieron durante las revoluciones. Esto lo van a ver tal vez en el modelo francés, que fue, digamos, el sufragio, un elemento que se incorporó y que se discutió. Bueno, aquí una pregunta que relaciona las primeras unidades con la actual. Fíjense, el rodaje institucional y la consolidación del Estado, la estatidad, que fue el concepto de Ola que reunía 4 elementos, las relaciones de intercambio y el crecimiento poblacional, todo eso alteraron las teorías que planteaban Montesquieu o los federalistas. Yo acá menciono Montesquieu no porque lo tengan que leer, el texto de Montesquieu es del año 1748, se llama El espíritu de las leyes, sino porque lo citan los federalistas a Montesquieu. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, si todo el crecimiento poblacional, demográfico, el intercambio, las relaciones, la actividad política en sí, el aumento de la burocracia, todos los elementos que vieron en la unidad 2 que tienen que ver con los aspectos sociológicos, alteraron todas las teorías institucionales planteadas al inicio. Claramente que la respuesta es que sí, porque no se pueden pensar los modelos hoy con esas categorías que tal vez son más viejas. Pero ¿por qué las estudiamos? Porque fueron las primeras
y fueron las que dieron origen a nuestra forma de pensar el mundo. ¿Mm? Hay una parte de... Dejo de compartir un segundo. ¿Me están escuchando, no? Sí, Sí, sí. sí. Sí, Sí, sí. Qué alegría. Hay una parte de las preguntas de la unidad 3 que era la parte reflexiva. Vieron que les puse, bueno, digan qué dice Sartori, digan qué dice Gibson y Faletti de las revoluciones, cómo se resolvió. Y después había una especie de relación entre un texto y otro pensando, bueno, lo que dice Sartori tiene que ver con lo que nos pasó. Bueno, ahí vienen algunas preguntas en STP número 3 que para los que no lo hicieron todavía, pueden pensar esas preguntas incorporando los textos, estos dos, de esta unidad. ¿Entienden? Porque claramente son compatibles en el pensamiento. Entonces, si están haciendo el trabajo número 3 y dicen, bueno, los federalistas o Pizarello explica tal cosa y la aplican a esas preguntas, eh, está espectacular. Esa sería la idea. Yo no sé si voy a hacerlo específicamente, puede ser que lo haga, que en las preguntas del trabajo número 4 les haga esa mención. Así va a ser lo más probable. Y después una última, que la voy a volver a compartir, porque la pensé, pero si no la leo me va a salir mal. Espérenme. No, no me llevo bien con esto. Compartir. Ahí está. Que es la que viene ahora, la última. Esta que está acá, ¿ven? Voy. ¿Están viendo? Sí, sí. sí, Sí. Esta vez quise para pensar. ¿Es lógico esperar que todas estas novedosas ideas que se proyectaban desde el norte, estamos hablando de Estados Unidos, y desde Occidente en general sería Europa, tuvieran arraigo en nuestro territorio? Es decir, todo eso que pasaba en ese momento allá, ¿podíamos tomarlo nosotros e incorporarlo tal cual así como venía? Sigo. ¿Era factible incorporar estos postulados, representación, división de poderes, república, ¿sí? Viniendo nosotros de una fuerte tradición monárquica, católica y conservadora? Piensen que en Estados Unidos eran protestantes, en Francia la pelea fue entre católicos y protestantes y el predominio fue finalmente de los protestantes que tenían un espíritu más de lucro. En Francia directamente quisieron abolir las religiones y por eso vino una contrarrevolución. Y nosotros teníamos una tradición católica que se correspondía con los postulados de la corona española, ¿correcto? Que era mucho más conservadora en sus ideas y respecto de los progresos o los avances científicos. Entonces la pregunta, vuelvo, ¿era factible que nosotros incorporábamos todos los postulados que venían del norte, si nosotros veníamos de una fuerte tradición monárquica, católica y conservadora? ¿Comprenden la mixtura? Es difícil de pensarlo. Guarda relación, sigo, la lucha independentista y nuestras facciones y disidencias internas. Estamos hablando acá de la población originaria, de los caudillos, de las montoneras, del mestizaje, de las ideas del europeísmo o de la autodenominada civilización. ¿Está mal escrito civilización? Parece que sí. Sí, ahí lo escribí bien. Civilización. Entonces, ¿guarda relación la lucha independentista y nuestras facciones y disidencias internas con los postulados liberales republicanos o democrático populares? Es decir, dejo de compartir. Ay, las perdí. Ahí está. Es decir, todas esas ideas que ustedes van viendo que leen los textos de las revoluciones francesas, Estados Unidos, Inglaterra, las libertades y piripipi, ¿tiene relación con lo que estuvieron leyendo con Oslak o con Gibson y Faletti y con lo que conocemos de nuestra propia historia y nuestras propias tradiciones? Es decir, ¿era posible que nosotros adoptásemos esos modelos? Es cierto que podríamos haber tenido una aspiración a adoptarlos. ¿Por qué? Porque en ese entonces se cree, y a veces todavía ahora también,
se cree que copiando los modelos institucionales de los países más avanzados, seríamos igual de avanzados. Hoy podríamos decir, no funciona así. No sé si hay o no hay avances, si existe decir o no que hay progreso, pero tal vez deberíamos pensar, o es algo para reflexionar, no estoy afirmando nada, que es mejor pensar nuestras propias instituciones según nuestros propios valores, nuestra propia historia, nuestra propia forma de ser, que tomar instituciones foráneas pensando que si seguimos al pie de la letra lo que esas instituciones dicen, vamos a hacer una sociedad mejor. En ese momento sí se creía eso, no pasó. No es que por adoptar instituciones europeas somos europeos o por adoptar instituciones americanas somos americanos, ¿no? Eso es muy difícil. Por eso en el trabajo anterior, creo que era en el 3, les preguntaba sobre la posibilidad de instituciones propias. Esa era la última pregunta de la unidad 3. Y acá un poco se refuerza esa idea. Por eso les decía entonces que las unidades 3 y la 4 son complementarias. ¿En qué sentido? Bueno, en que ambas están pensando los aspectos, vuelvo a insistir, por si no se entiende, institucionales, es decir, qué fisonomía institucional tiene nuestro país, ¿sí? A la luz de otros países y otros modelos y otros acontecimientos históricos. Pareciera ser, si me permiten, que hay como una especie de desacople entre nuestra propia historia de luchas y guerra con las instituciones adoptadas después. ¿Siguen? Sí. Como que no es tan así, porque hay muchas que guardan relación, muchísimas, pero muchas pareciera que no. Tal vez los valores de la libertad, tan bien vistos, bueno, tal vez fueron mucho para nuestras poblaciones en ese entonces. O distintos, no mucho. Esta más o menos sería la idea. Si tengo que empezar a explicar, tengo que explicar los textos, pero la idea es que los lean. No sé si tienen preguntas en general o particular de algo que hayan leído y que no entendieron, que puedo explicar, o si necesitan que refuerce algo de todas estas cosas que estoy diciendo, o si es muy difícil y no Eh, entendieron no, nada. iba a ¿Sí? preguntar, la guerra estaba hablando de, sí, de la revolución política, no de la revolución industrial en sí. No, no No. estaba hablando de la revolución industrial, estaba hablando de Ajá. las instituciones de gobierno, pero claramente que hay una relación. Hubiese sido Sí. imposible pensar las revoluciones sociales, vamos a llamarlas, que modificaron las Ujú. instituciones de gobierno si no hubiese habido un desarrollo del mercado, ¿sí? Potenciado y autoalimentado por los avances científico-tecnológicos que modificaron las relaciones de intercambio, que modificaron las instituciones económicas, crearon bancos, crearon monedas, crearon caminos, crearon puentes, se circularon textos, circularon las ideas. Entonces hubiese sido imposible pensar revoluciones institucionales, políticas, si no hubiese habido un desarrollo este, de mercado y social y un crecimiento demográfico que hiciera, algo Ari, que las instituciones, que las viejas instituciones no se ayornasen al nuevo orden, y por nuevo orden sí nos podemos referir al nuevo orden social. Así que está relacionado, pero no es lo que estamos trabajando acá. Tal vez eso que vos decís, José, tiene que ver con todas las otras materias que ustedes estudian en la facultad y que este es el momento en que las relacionen. Claro. ¿Sí? ¿Para qué estudia historia de la economía, del desarrollo, las instituciones, los modelos Ujú. económicos con todo esto? Bueno, claramente hay una relación. Todas las cosas que aparecen en la Constitución son principios que están directamente relacionados con los postulados del mercado, Ujú. ¿no? Bueno, me parece. Ah, Ari, ¿qué Entendí. querías decir? Sí, para José, para quien quiera, pero ya que sacó el tema José también, es un desafío si lo quieren agarrar. Estaría bueno para pensar qué relación, causa o efecto, porque particularmente recién Ezequiel hablaba acerca de los cambios institucionales y los cambios en la materialidad, nuevas relaciones sociales de intercambio, el capitalismo. Bueno,
En este caso, para ordenarnos en tiempo y lugar, la Revolución Gloriosa, la Revolución Política, la ubicamos en 1688. Sin ser tan esquemáticos, pero para ubicarnos en tiempo y lugar, 1688, la Revolución Política en Inglaterra, que con Pisarello, para que nosotros le damos a Pisarello, no solo para que se ubiquen e inicien en 1688, sino años de años, todos los antecedentes y todo lo que pasó previamente para llegar a 1688. Con Pisarello van a leer todo lo que pasó antes. Después de todo esto, llegamos a 1688, así en Francia, así en Estados Unidos. Pero es interesante pensar qué impacto, qué efecto tuvo la revolución política, con muchas comillas, en la revolución industrial, que en Inglaterra es al revés. Primero está la revolución gloriosa y en 1750, con muchas comillas, es el gran crecimiento de la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, si alguien se anima para reflexionar acerca de eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Después, a ese no le gusta esto, pero bueno, es simplemente un disparador. En Estados Unidos, con Pisarello, ustedes pueden rastrear cómo se llegó, también ubicarnos en tiempo y espacio, 1776, la independencia, 1787, la Constitución Federal de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo llegamos a 1776, la independencia? Para que se ubiquen, la primera colonia fundada en Estados Unidos es Virginia en 1604. Todo lo que pasó para que se declare la independencia en 1776, como punto de inflexión en 1765, ahí unos conflictos con Inglaterra y demás. Y después, para el autor, la tesis del autor, ¿por qué hay una constitución en 1787 si la guerra de independencia y las batallas de independencia entre los norteamericanos y los británicos terminan en 1781 o 1783? Siempre me olvido esa fecha, pero es lo mismo, no importa. Si terminaron las guerras de independencia, ¿17? 83. Bueno, si en 1783 terminan las guerras de independencia, ¿qué rol viene a tener para el autor en 1787 la Constitución Federal? Entonces ahí ubican el texto de Pisarello con los federalistas, que los federalistas van a dar razones para que los estados preexistentes a la federación se unan a la federación. ¿Se entiende? El objetivo de los papeles federales es eso. Estas tres personas, que creo que son de Nueva York, son papeles políticos para convencer a las otras colonias norteamericanas de, che, esto es lo que conviene. Conviene una federación, no conviene una confederación, que era la forma institucional que estaba en Norteamérica en la guerra con independencia. Creo que son 1775 es cuando están los estados continentales. Suponemos que algo de historia tienen incorporado, que en algún momento leyeron la independencia de Estados Unidos, la Revolución Gloriosa, porque yo les estoy hablando de estados continentales, de declaración, y capaz si nunca leyeron el proceso norteamericano, bueno, es un buen momento para Google los aspectos generales para que se ubiquen, como para que tengan un contexto de dónde leer esos textos que leamos, porque si no va a quedar muy abstracto todo. ¿Sabes qué, Ari? Vamos a incorporar en la unidad para que tengan las plantillas que vos armaste con las fechas, Con las líneas históricas. Bueno, sí, las sí, líneas obvio. históricas, y de repente, si a alguien le interesa, tenemos muchas clases grabadas explicando cada uno de estos procesos que si tienen ganas, no sé, pueden escuchar y ahí desarrollamos con mucho más tiempo los mismos textos de Pisarello y pueden escucharlo tal vez. Tal vez se les haga más sencillo también. Lo vamos a dejar todo después en la unidad. Bueno, y el trabajo, volviendo, después se los dejo, pero más o menos es ese. Y después les digo bien las fechas, como siempre, pero es bastante más sencilla la lectura de esta unidad, ¿ok? Porque los textos de los federalistas son 3, 4 paginitas por cada uno de esos ítems que ahí les mencioné, cada uno de los libros, y Pisarello son 30 paginitas que se leen así como rapidito, o sea que no es tanto. Es más que nada incorporarlo a
a todo el contenido que ya vienen teniendo. ¿Está bien? O sea que no aumenta la complejidad en este caso, sino que se complementa. ¿Mm? Bueno, ¿alguien quiere saber algo más? Por las dudas. A mí me quedó una duda, pero nada que ver con los temas en general. Es para la lectura, más que nada. ¿Qué páginas son las de, cómo se llama, para que me lo anote? ¿Pizarello era? 58, Sí, 85. pues ya. ¿Qué Pero es del si, PDF o de...? sí, mira, si entras PDF. en el WordPress, está, yo puse 5885, Sí, creo que es del PDF, es del PDF, porque sí. Fíjate que es el joya. capítulo 2 y cuando empieza con, como se llama, cuando empieza con la Revolución Inglesa, te vas a dar Ok, cuenta. dale, me fijo. Gracias. Mm, Y mm. nosotros podemos incorporar al trabajo 3 entonces la lectura del 4 sería. Exactamente. Voy a ver si en las preguntas que Joya. hago del 4 directamente hago esa referencia. Así que ya Ok, sepan lo que ya pueden hacerlo. gracias. ¿Algo más que quieran saber? Bueno, Traten entonces de bueno, poner después en el trabajo, traten de poner el trabajo, sí o sí en algún momento, diferencias entre república y entre las diferentes formas de democracia que aparecen ahí por Francia, que Pizarello lo menciona. La palabra sí, sí, representación y democracia está muy presente. si tienen dudas, por supuesto que nos consultan, ¿eh? Ya saben. Por Bueno, eso después te les digo, dejamos más videitos, material y esas cosas para que tengan. ¿Listo? Vale, sí, Vale, Bueno, que anden todas y todos muy bien. nos igual. Gracias, Chao, profe. Buenas chao. noches. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. vemos. Chao. Chao.